Hola, buenos días. Estoy hoy con Mireia Alegría, a quien voy a presentar en 30 segundos más y ella nos va a contar quién es. Buenas tardes o buenas noches a los que estén viendo esta conversación grabada en otro momento del día. Mi nombre es Daniel Rovira, yo soy psicólogo y me he dedicado en el último tiempo a principalmente trabajar y acompañar a líderes, a personas que tienen cargos de responsabilidad o algún rol en que tienen visualización mediática, eh, y a personas que tienen cargos gerenciales en empresas, etcétera. Y desde hace ya un mes estoy teniendo estas conversaciones en un marco en el que yo exploro la historia de vida de alguien que yo siento que ha tenido un rol de influencia, de liderazgo y que tiene una historia de vida que puede ser inspiradora para otras personas. Y hoy tengo conmigo como he avanzado, a Mireia Alegría y estoy feliz porque estoy como muy esperanzado y con mucha expectativa de esta conversación. Así que, hola Mireia, ¿cómo está? Buenos días. Hola Daniel, buenos días. Muy buenos días que sean. Me encanta. Mire, le cuento que yo vi la información que usted me envió. Yo le pedí que me enviara información, fotos, recortes, o cosas que para usted fueran significativas, y vi que había harto de zarzuela, sobre zarzuela. Yo soy español, yo nací en Cataluña y mi idioma, digamos, paterno es el catalán y mi idioma materno es el castellano, y nací y crecí en Cataluña, entonces digamos, mi folclore musical va más por el lado de las sardanas, otro tipo de folclore musical, pero igual, obviamente, mi mamá, mi familia materna es de Andalucía. Y me informé un poco de dónde venía la zarzuela para saber eh, qué había. ¿Por qué? Porque quería conversar con usted y usted me dijo que quería pasarlo bien. Una de las cosas que a usted le gusta es pasarlo bien, ¿cierto? Así es. O sea, siempre que me encuentro con alguien, trato de pasarlo bien. Ya. Y sobre todo si vamos a hablar de lugares tan lindos, estuve en el lugar donde tú naciste. He Ah, tocado sardana. Y en la zarzuela también hay algunos bailes de cerdero. exactamente. ¿Sí? Exactamente. Investigando, obviamente hice una pequeña, me preparé un poquito para poder conversar con usted y no hacer el ridículo tanto en cuanto a conocimientos. Eh, y hice una revisión rápida y creo que como es algo que a usted le interesa, podamos partir por ahí, solamente como Ya. parte inicial. Y después ahí vemos para dónde va la conversación. ¿Sí? Sí, me parece. Súper. Entonces yo lo que vi es que, bueno, la zarzuela nace siglo XVII, digamos, dentro del marco de la monarquía, y lo usan como una forma de entretenimiento, ¿no? Creo que Felipe IV fue el que le gustaba, parece ser, todo esto bueno, los juglares y todo lo que, no se llamaban juglares ya en ese momento, pero bueno, todo lo que tenía que ver con el entretenimiento de palacio. Pero después de Felipe IV llegó Felipe V, que era Borbón. Y los Borbones venían de Francia, y que bueno, hasta el día de hoy, a pesar de que Juan Carlos I tuvo que emigrar por tener como algunas complicaciones. Pero los Borbones eran franceses y tenían más adhesión, digamos, al lado culturalmente hablando, artístico, de lo italiano, la ópera, etcétera. Y ahí Felipe V sacó un poco la zarzuela de de los espectáculos que se veían y se promovían, y empezó más con la ópera de nuevo, ¿no? Y ahí durante el siglo XVII, XVIII tuvo altos y bajos, momentos de mayor como esplendor, menor esplendor, etcétera. Y aquí tengo anotado algo que yo tenía una duda, porque cuando uno habla de telenovelas venezolanas, sabe lo que se espera, sabe que va a haber alguien que se quede ciego, una embarazada inesperada, un asesinato, una traición, cosas de plata. Cuando uno habla de una novela turca, sabe que es una novela de partida larga y que va a tener como componentes históricos seguramente, etcétera, etcétera. Una novela shakespeariana. Uno sabe que va a haber traición, que va a haber, ¿no? Entonces yo me preguntaba un poco cómo se identifica o qué es lo que identifica a la zarzuela. Así como la tragedia griega, uno sabe los elementos que tiene,
no sé si hay algo que identifique a la zarzuela como esencia, como transversal, que lo tenga la zarzuela y uno dice, ah, es zarzuela porque, ¿qué es lo que tiene? Que la identifique. Bien, mira, primero, ¿por qué se llama zarzuela? Ah, ya, Si eso no. puedes y quieres hablar después del Palacio de las Zarzas, ¿ya? ¿Ya? Que era el primer escenario de la zarzuela. Segundo, mucha gente no sabe qué es lo que es zarzuela. Es un teatro musical ambientado en España, ¿ya? Ya. Ahora, como todo teatro en sí, tiene amor, tiene penas, tiene alegrías, tiene fiestas, tiene todo el drama humano, bonito, triste, de todo, de Ya. todo. Hay algunas zarzuelas fantásticas, es decir, y algunas que se acercan mucho a la ópera, ¿ya? Eh. A las obras de Verdi. Y es un género muy, muy lindo y con participación del público, Ah, porque en medio de la función, en el intermedio, se ponen unos carteles grandes, sobre todo la Ronda de los Enamorados, que es lo que más conoce la gente, ¿ya? De la verbena también, del Soto al Parral, y el público canta, y el ah, director dirige al público. ah. Ahora, a diferencia de la opereta, en la zarzuela se habla, también participan actores, no solamente cantantes, sino que actores. Entonces es mucho más completa que una opereta y una ópera. Pero diferente, está ambientada en España y musicalmente es un género, te dijera, se dice más liviano porque es más ¿Ya? corto, de Ah, ya. menores proporciones, musicalmente hablando, de menor desarrollo, pero muy, muy entretenida para el público. Desgraciadamente acá en Chile ya no se hace zarzuela, porque es un espectáculo muy caro. Ya. Imagínate la cantidad de gente que hay participando, mínimo 40 personas, mínimo. Y no hay auspicio de ningún lado. Claro. Si te quieres, te sigo hablando del historial económico de la zarzuela en Chile. Puedo mostrar, voy a proyectar aprovechando ¿Ya? Ahí tienes zarzuela. estas como ejemplo nomás. Sí, Eh, La Verbena de la Paloma, Romerías, Zarzuela y Flamenco, Compañía Hispanoamericana de Zarzuela, que eran ustedes, ¿no? Zarzuela 89, sí. Antología de la Zarzuela. Yo vi que hubo varias zarzuelas que no sé si eran de un nivel de calidad tan elevado, porque no las conozco, pero sí que fueron significativas por lo que impactaron en la historia, digamos, de la zarzuela o en el desarrollo, que eran algunas como El Duende, leí, y la tengo aquí anotada, de Rafael Hernando, que fue la primera vez que una zarzuela se repitió muchas veces, y eso dio visibilidad. Anoté que El Duende fue la primera zarzuela que se repitió 120 veces, 120 presentaciones, ¿sí? Y después de eso llegó la creación del Teatro de la Zarzuela en Madrid, que ya fue siglo XIX y ahí ya implica lo que usted dice, que había dinero, o sea, para crear un teatro dedicado a la zarzuela se necesita dinero, pero estamos hablando del 1850, 1856, ¿sí? Y ahí también hubo zarzuelas o obras que fueron muy reconocidas, como El Barberillo de Lavapiés, Anoté, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué pena, y aquí venía mi duda, que entendiendo que nace desde algo más elitista, porque nace dentro del marco de la monarquía, ¿no? Ahí nace como el interés. Después, como muchas disciplinas artísticas, la mayoría, de hecho, nacen algunas en conventos, ¿no? La escritura nace a partir de la gente que podía transcribir, escribir. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es eso, que como que nunca dio el paso, igual que la ópera, de lo elitista o de lo que se entiende elitista o de lo que se entiende como muy exclusivo a la masa. Y la zarzuela tiene, como usted dice, muchos componentes que son folclóricos, muchos componentes que son costumbristas, muchos componentes que son que la gente le puede interpretar, porque son dramas de la vida, como usted decía. Eh, ¿qué,
¿qué es lo que ha hecho que, yo lo hago extensivo a otras disciplinas, pero la ópera, ¿no? Por ejemplo, pero que cueste hacer accesible ese tipo de arte a todo el mundo, independientemente de la plata o de la inversión? ¿Qué es lo que hace que no haya un interés como más popular por la zarzuela, más frecuente, más común? No sé si hay una respuesta a eso. Mira, primero, ¿por qué no tiene el auge y el Eso. auspicio principalmente de la ópera? Mm. Porque la zarzuela es una cosa más popular, tiene folclore. Entonces, muchas veces para los operáticos es mal visto el folclore, es de roto, como decimos en Chile. Ah, ya. Entonces, ponte tú, por muy buena que sea la obra, por muy buenos cantantes, aquí en el Teatro Municipal nunca pude hacer zarzuela. Con todo que Verónica Villarroel, probablemente tú has escuchado, gran Sí, soprano, sí, sí. ella empezó conmigo en la zarzuela. Hizo unos Ah, roles maravillosos. Bruno Rocha, gran actor cómico, director artístico teatral de la zarzuela, etcétera. Pero por ser basado en el folclore, ahí viene una cuestión de élite, como tú dices, ya. que es de rotos, es para rotos más bien, porque es folclórico. Ese es Ah, lo gran, el gran problema que ha tenido la zarzuela en otros países fuera de España. mm, Pero incluso en España misma, con todo que hay un teatro de la zarzuela, yo las veces que he viajado y he preguntado, la gente joven no habla de zarzuela, no saben, no, no. ¿ya? Yo no Igual, todo esto, conozco. ya, mira, todos estos programas que yo te mandé para que vieras lo que habíamos hecho en Chile respecto a esto, te fijas que son de mucho tiempo atrás, después ya no pudimos hacer zarzuela, porque no hay dinero para, y no hay público, que es lo peor, Claro, claro. ¿ya? Bueno, es que yo creo que Se es, perdió ese público de zarzuela. es un pez que se muerde la cola, o no sé cómo se diría esto, ¿no? Como que si no hay inversión, hay poca visibilización. Si hay poca Exactamente. visibilización, perdón, hay poco marketing, hay poca publicidad. Si hay poca publicidad, a la gente no le interesa. Si no van, Claro. menos le Mira, va a yo gustar. algunas veces estuve en la televisión, ¿Ya? invitando a los programas y algunas veces que se hizo gratuito para el público en el parque, en el programa del Teatro Amil, también lleno que teníamos que repetir la función. Es Claro. decir, también hay un factor económico de que la gente no puede pagar la entrada al teatro, Mm, pero si se lo dan gratis, va. sí. Ahora, no sé en Yo, este momento, porque te digo, el público que iba a la zarzuela se perdió ya por edades. claro, claro. Eso, bueno, tengo aquí un recorte, una parte nomás de varios comentarios de distintos diarios de una gira que hicieron en Bolivia Ah, sí, ya, para sí. valorar la recepción, ¿no? Aquí decía, tiene todo el lenguaje de ese año, ¿no? Era década de los 80, diciembre del 88. Con un 88. marco impresionante de público que repletó todas las localidades del Teatro Tesla, en tanda y noche debutó la Compañía Hispanoamericana de Zarzuela, que se encuentra en La Paz, ¿no? Esto, bien rimbombante y bien, ¿no? Bueno, es En ese sentido. el lenguaje de otros países, Claro, claro, claro. Bolivia yo creo que tiene, a mí los bolivianos hablan muy correcto, además, con todas las eses. con todas las S exactamente. Otro, la Compañía Hispanoamericana de Zarzuela que visita Bolivia ha sido recibida con verdadero entusiasmo por un público conocedor del género. Chan, ahí tenían conocedores, ¿no? Y por otro nuevo, ¿no? Que ahí es donde uno empieza a generar más amplitud de oyentes o de potenciales interesados en el arte, ¿no? Eh, ya, me parece que hay poco que hacer, ¿no? Aquí hay una imagen de, yo creo que debe ser la misma, no sé si es la misma gira o esa época, ¿no? Usted está en medio, No, entiendo, con el esta ramo, ¿no? fue en el Teatro Cariola de Ah, Santiago, ya, una temporada que tuvimos, ya, ¿ya? Y ese vestuario es de la del Soto del Parral. ya. ¿Te fijas que es vestuario campesino del coro de Sí, las chicas? Todo. sí, 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 ¿Ah? sí, sí. O sea, uno podría pensar que una foto de 18 de alguna forma, ¿no? Más o menos, sí. Salvando distancias, ¿no? Eh, Gran Gala de Hispanidad vivió la zarzuela con la tercera. Todos son recortes de hace años. De Es cierto periódicos, sí. que se perdió el interés.
Y usted aquí era la directora orquestal, ¿no? Siempre Así está es, sí. encargada de la dirección orquestal y de la parte musical. Ahí está usted, Musical, los cantantes, todo lo que claro, es vocal. Pero el director de zarzuela, además, fíjate que tiene que dirigir todo el espectáculo. O claro, sea, lo que me... yo me paro frente a la orquesta, pero además de dirigir a los cantantes, al coro, la entrada de bailarines junto con la música, la entrada de los actores, hasta algunas veces le ayudaba en el texto a los actores, así como soplándoles el texto, decimos nosotros. El ¿Ya? apuntador, ¿no? Que se llamaba en... Apuntador, exactamente. ¿Ya? Qué bueno. Eh, es cierto, y bueno, volvemos un poco al origen de todo esto. Usted ha tenido que dirigir muchas veces a muchas personas y que probablemente, usted me corrige, pero eran artistas y conozco un poco, yo me he dedicado un poquito, muy humildemente al teatro de improvisación y me ha tocado, como, bueno, he podido viajar gracias a dedicarme al teatro de improvisación y hay mucho ego en muchos artistas, hay muchos que no, pero en general hay unas personalidades bien potentes, bien fuertes. Y a usted le ha tocado dirigir, como usted dice, a músicos simultáneamente con bailarines, simultáneamente con actores, simultáneamente con escenógrafos. Le ha tocado dirigir a una variedad de personas con profesiones que tienen en general, yo sé que es un prejuicio, pero que tienen como personalidades, digamos, particulares. Los artistas no son, digamos, personas sencillas, en general suelen ser complejos. Cómo es la experiencia? Y ahí hablamos después de su rol como directora de orquesta, pero ¿cómo es dirigir a un grupo de personas que son muy diversas y a la vez que tienen personalidades, como bien, y usted me corrige si es que no, complejas? Mira, eh, tú puedes dirigir en la medida que tú sabes lo que estás haciendo, primero. Ya, Entonces, yo te digo, yo tenía que aprender, porque quise, hasta el texto de los actores. Por lo tanto, nunca tuve problema con los actores porque les sabía su texto. Nunca he tenido problema con los músicos, porque si uno sabe lo que tiene que tocar cada músico, perfecto. Lo que tiene que cantar cada cantante, también uno lo tiene que saber. Y en este caso, ayudas a toda la gente. Por lo tanto, perfecto. no hay te diría yo, un planteamiento contrario al director de parte del elenco. No, todo lo Perfecto. contrario. Siempre en la zarzuela tuvimos un ambiente como de una gran familia, sobre todo si teníamos que viajar a hacer giras por todo Chile y por el extranjero. Entonces tenía que haber muy buena onda, dijéramos, entre todo el Perfecto. elenco. ¿Ya? Y los problemas que hubo alguna vez conversando se solucionaron y listo, pero no era conmigo, era entre ellos a veces. Claro. Me llama la atención algo porque uno interpretaría desde afuera que dirigir tiende a exigir algo de autoridad o algo de jerarquía. En cambio, yo he estado viendo últimamente la generación de unos estilos de liderazgo, también por todo esto de la pandemia, porque uno no puede, como está trabajando desde la casa, muchas jefaturas, no pueden estar encima de todos, no pueden estar controlando todo. Entonces ha generado una suerte de lo que usted está diciendo, que el líder se ha convertido en alguien facilitador de espacios, facilitador de interacciones y ayudador, cuando en la empresa en general y en las organizaciones, digamos que la jerarquía por estructura, al final uno termina diciendo, ¿no?, estas frases que yo he escuchado tanto, que es, si no te gusta, ahí está la puerta, hay mucha gente esperando por tu cargo, o como otras formas de liderar que son más amenazantes y que es fácil caer en la trampa. ¿Ah? Eh, y la generación de buena onda es lo que nosotros como psicólogos le llamamos seguridad psicológica. Y es que en un grupo, en un equipo, haya la seguridad de que uno puede opinar, puede estar en contra de lo que dice otro simplemente para construir más, sin que sienta que hay una amenaza, sin que sienta que va a ser cuestionado, sin que sienta que lo o la van a ridiculizar, ¿no? Siempre el arte va en como se anticipa a este tipo de dinámicas
que se generan en los equipos de empresas. ¿Por qué? Porque el arte, la mayoría que se suma, lo hace por vocación, la mayoría. Entonces, cuando hay un propósito común que es vocacional, no digo que sea fácil, pero es más fácil ir enfocando hacia dónde vamos todos permanentemente, ¿no? Como recuerden que, y es muy fácil, mañana tenemos presentación a las 8, entonces es súper como claro lo que uno tiene y debe hacer. Yo quería volver un poco, porque dentro de todo parte de la historia que hemos visto, hay este videíto que voy a intentar que me acompañe la tecnología para ver si podemos verlo y escucharlo. Hola, muy buenas tardes. Soy Mireya Alegría Gregorio de las Heras. Comencé estudiando violín en el conservatorio acá en Santiago y después fui becada al conservatorio en Rumania para estudiar dirección orquestal. A la vuelta me dediqué a orquestas de adultos, orquestas de niños, y el sueño de mi vida, que ha sido también, fuera de dirigir orquesta, enseñar a los jóvenes y a los niños, trabajar con nuestras raíces, con los folcloristas, es decir, todo el ambiente musical que puede comprender Chile en todos sus niveles de edades y de diferentes ramos, de diferentes formas. Y a eso me he dedicado toda la vida. Y quiero agradecer principalmente a esos jóvenes que fueron los que me han postulado ahora, ellos con su cariño, con su reconocimiento, y también mis amigos folcloristas con los cuales he trabajado toda la vida, los he apoyado en diferentes ocasiones y formas. Entonces quiero agradecer a todos mis exalumnos, mis alumnos y toda la gente que me apoya en esta instancia. Gracias. Eso era todo. Eso era todo, claro, no es poco. Usted estaba nominada a este premio y ayer o antes de ayer ayer se supo y no se lo dieron a usted. No sé cómo se siente con eso, no sé si tengo que consolarla o estar nominada es un orgullo, me imagino. Mira, sin ningún consuelo. Primero era de esperar. Ya. Había tremendas figuras en el listado de postulantes. Para empezar, Roberto Bravo, pianista, que lo tienes que haber escuchado tú. Sí, Festival Lucía de Viña, Gana, cantante, ¿no? Sí. también muy conocida. Esta cantante popular, ¿cómo se llama? Cecilia. También de gran trayectoria. Y ganó, algo que me llamó la atención, disculpe, ganó o se lo dieron a Miriam Singer. Miriam Singer, que nadie la conocía acá. O sea, muy poca gente. Yo la conozco levemente, hace unos años vi que estaba participando en no en la dirección musical, sino que dirección general de ópera. Sí. ¿Ya? Y eso le iba a decir. Sí. Si usted, pero no es la dirección efectiva orquestal, te diría yo. No, es de organización. Ya. Ahora me parece extraño el sentido de que se acepten esas cosas. Ella es profesora de la Católica. En el jurado estaba el rector de la Universidad Católica de Temuco. Estaba una persona que fue profesora de ella en el canto. Había otro profesor también relacionado con la Universidad Católica. Entonces, eso es lo que a uno le molesta un poco, te diría yo, nada más. Eso, que ojalá hubiese más claridad. Ponte tú, Miriam nunca apareció en el listado de los postulantes, siquiera que nosotros sabíamos a través del Mercurio, la Tercera. No, nunca. Así que para todo el mundo fue tremenda sorpresa, pero bueno, bien logrado por ella. Sí, lo que le iba a decir es preguntarle si sabe si Miriam Singer es el apellido, el nombre artístico o es su apellido real. No, es su apellido real. Ella nació en Ovalle, ¿ya? Y es su apellido, te diría yo, sí, del padre. También tiene una hermana que estudia música en Europa, no sé, pianista. Ya. Ella es cantante de ópera, de origen. Cantante de ópera, sí. Actualmente profesora de canto. ¿Sí? Es un nombre artístico. No, es que me llamó la atención porque si ganó alguien que se llama Miriam Singer y es cantante
de ópera, entonces virtualmente ganó usted, porque Ya, es como que alguien se llame Daniel Winner y se presenta algo, claro, claro. ganó el Winner. No, Como que es el nombre de ella. me pareció gracioso, pero dedicarse a ser cantante de ópera llamándose Singer es gracioso y ganar Es un como premio. mucho. Bien, Cantante de ópera. Ya, cuéntame. bueno, Oye, yo quería acotar algo relacionado con la dirección orquestal que te escuchaba, dígame. que actualmente se basa mucho en la rigidez de las direcciones. Ya. Eso Sí, fue antiguamente también en el conservatorio. Nosotros ni siquiera podíamos tocar en el instrumento música que no fuese exactamente música docta, sinfónica. ¿Ya? claro. Te podían expulsar del conservatorio y se veía en que tú estabas tocando otro tipo de música. ¿Ya? Ah, La clase de violín para niños, yo empecé a los 6 años, de pie 1 hora tocando. Yo temblaba antes de entrar a clase, me temblaban las rodillas, me temblaba el cuerpo entero antes de entrar a exámenes, antes de tocar un concierto. Entonces decidí, una decisión, dije, no, cuando yo sea grande, nadie tiene que tener temor. Los niños van a aprender por gusto, por la amor. alegría de aprender. Y todo lo que yo haga en dirección en todo va a ser con la alegría de enseñar y entretenernos y conocernos. ¿Ya? Bueno, si el apellido de Miriam es Singer y su apellido Es es alegría. Alegría, tiene todo el sentido y empieza a calzar todo. Me parece maravilloso. Yo creo que una de las preguntas que yo siempre hago es, ¿hay alguna escena, situación, algo que usted recuerde que después hizo que de mayor, cuando ya se dedicó profesionalmente bueno, a la música, vamos a ponerlo, porque es tan amplio que no alcanzaríamos, que decidió que usted fuera como es? Hay una cosa que ella me acaba de contar, ¿no? Usted veía o vivió como niña hacer clases con miedo, o con tensión, con nerviosismo, con temblando antes de entrar a clase, y ahí decidió, yo voy a enseñar a niños, pero de otra forma. Nunca voy a hacer que un niño o una niña pase por esta sensación, ¿no? Hay, ¿usted recuerda en su historia de vida hitos o situaciones que la hayan ido como marcando y dirigiendo, ¿no?, hacia los intereses que ha ido teniendo? Hay contextos, situaciones, momentos. Usted vivió en Rumania, veíamos en el video, en la época de Ceausescu, si no me equivoco, ¿no? Sí. Justo, ¿no? El 67, Dos. 66, Del 62 al ¿sí? 67. Al 67. El 67, Sí. bueno, no, bueno, No, no ya ahí quiero te meter voy la pata. contando. Eso, cuénteme mejor, no quiero meterme, pero hay Oye, muchas ya. cosas, entonces, por Sí. donde usted quiera. Influencia primera. Eso. Mi mamá, pianista. Bien, ya. La mamá de mi mamá cantaba y tocaba piano. Entonces, Ah, obviamente era obligación para todos nosotros estudiar música. ya, Casi antes de aprender a caminar y hablar, ya íbamos camino al conservatorio. Eso sí. perfecto. Y la mamá muy rígida para dirigirnos en los estudios. Fíjate que nosotros teníamos solamente media hora el sábado para jugar y 1 hora el domingo. Uh, El resto era absolutamente estudio, pero sirvió para la vida. Si no, tal vez yo no habría llegado donde llegué. claro. ¿Sí? Después de eso, digo, cómo era la vida en el conservatorio. Perdón, voy a toser, ¿ah? Sí, no se preocupe. Ya. También era de gran rigidez, pero estábamos haciendo lo que la mamá dijo y seguimos allí hasta que le fuimos tomando realmente el gusto. Yo digo, fuimos en plural, porque mi hermana, que la vas a entrevistar después, Moniquita, Sí, sí, también, ella vivió lo mismo, mi hermano Julio, que es el papá de Sigrid, que también va a pasar por tu pantalla, también lo sí, mismo, los feliz. estudios eran lo primero en nuestra casa, estudios musicales. Y Julio Mira, estudió trompeta en el conservatorio y ya, después flauta, ¿ya? Pero bueno, esos son los grandes pasos dados desde la infancia hasta llegar a Rumania. ¿Por qué a Rumania? Porque en Chile no existía la cátedra de dirección orquestal, que es lo que yo siempre quise. ya. Entonces, yo desde niña, de los 4 o 5 años, cuando le preguntan a los niños, ¿y tú qué vas a hacer? Yo decía, directora de orquesta. Todo el mundo decía, no puede ser, es como hubiese dicho astronauta en aquella época, Claro, hablo de los años 40 y tantos.
¿ya? Claro. Entonces mi mamá me decía, no importa, mijita, yo le voy a comprar una orquesta para que usted dirija, ¿ya? Entonces yo pensé que siempre iba a dirigir, porque mi mamá me dijo que sí, que ella me iba a comprar la primera orquesta. Bueno, y así llegué a estudiar a Rumania porque acá en Chile no había cátedra de dirección orquestal. ¿Sí? Perfecto, ¿Te hablo perfecto. más de Rumania o no? Tú me vas preguntando. ¿Cómo fue esa época? Porque a mí siempre me ha llamado la atención por lo desconocido. Es como Corea del Norte ahora, ¿no? Uno Ya, sabe que ok. pasan cosas raras, pero ¿cómo Mm. fue esa? Porque hablan rumano allá. Usted, Sí, sí, usted sí. no hablaba rumano, hablaba inglés, me No, imagino. no. ¿O Mira, cómo fue acá, eso? acá en el colegio, como yo siempre fui estudiosa porque no se podía de otra manera en mi casa, aquí se estudiaba inglés y francés en el colegio. Ya. Y lo estudié de tal forma que ya lo hablaba cuando partí a Europa. Tenía unos amigos italianos y en su casa se hablaba italiano, aprendí italiano. Ah, ¿Ya? Entonces, más el español ya partí con 4 idiomas. El rumano, siendo latino, tú mezclabas todos estos idiomas claro. latinos y te sale el rumano. ¿Ok? Así que, y los estudiantes extranjeros hacían un año previo de idioma. Pero dije yo, no, pues si yo hablo un idioma latino y conozco estos otros idiomas latinos, ¿por qué voy a hacer el curso de un año? No, yo empiezo directamente. Por otro lado, la música tiene un lenguaje propio, porque el Sí, do, el sol, el re, es lo mismo aquí y en la quebrada del ají, salvo en los países de habla sajona, ¿ya? Y ya. tú escuchas una melodía, donde la escuches va a ser lo mismo, la misma organización de notas, la armonía, todo, así que ya, empecé directamente en la universidad, al conservatorio. Y así fueron Mira. 5 años de conservatorio ahí. Y después un año de posgrado que lo hice en otro lado y ahí otra parte de la película, de la vida. 5 años, cinco. Ya, ahora te ¿En qué cuento otra? de la época de Ceausescu, todo el mundo dice el tirano, todo. Yo lo pasé Claro. muy bien, lo pasé chancho, como dicen acá, porque Ya. era todo gratis, la universidad gratis. Instrumento, yo estudiaba violín también, las cuerdas gratis, el violín gratis, los textos gratis. Si me enfermaba, había un hospital para estudiantes, había un Ya. comedor para estudiantes y todo de gratuidad, más 2 semanas en el invierno de vacaciones a la cordillera, te prestaban hasta todo el equipo para esquiar, ¿ya? Y 2 semanas en la playa, ahí no te prestaban el traje de baño, no, eso lo tenía cada uno, pero 2 semanas, y todo esto gratuito, entonces te digo, era una maravilla. Tú andabas en la noche, no había asaltantes, no había ningún peligro. Bueno, todo eso cambió después. Claro, no, sí. Absolutamente, porque tengo un hijo que vive en Rumania, entonces lo vamos a ver habitualmente. Sí, se ¿Sí? complica. Sí, por eso me pasa que es una época muy compleja, porque uno desde afuera puede escuchar lo que sea, pero como además no había medios masivos como hay ahora, ¿no? Uno se mete en Twitter y puede saber lo que está pasando en este momento en donde quiera. Antes no. Entonces es bien crítica la figura y como usted dice, para algunos es un, bueno, como siempre, ¿no? Para algunos es un héroe o una especie de paradigma socialista, comunista, y para otros es un dictador, o para otros, bueno, eso, Ah, pero ahí no nos vamos a poner de acuerdo nunca con nadie, digamos. Eh, pero me parece interesante eh, ver la, cómo era la dinámica y el sistema en esos términos que usted dice, como que, bueno, vivir en ese país era efectivamente vivir una experiencia eh, de una cultura y una tradición social, socialista, vamos a poner el socialismo, ¿no? Para que no entremos a los extremos, eh, en la que había gratuidad en todo y ahora vemos estos discursos que hay acá. Por cierto, usted, usted lo ha dicho, ¿no? En los años 40, está hablando de los años 40, y ahí ni feminismo, bueno, había, pero no como ahora. Y usted fue la primera mujer chilena en dirigir la orquesta. Usted tiene como esta fuerza y esta decisión que usted tenía también la dificultad de que además era mujer, en una época donde había mucho más machismo que ahora. ¿Cómo vive el feminismo actual? ¿Cómo vive la... Yo por lo menos he visto un cambio en los últimos 15 años en los que yo hay cosas que decía hace 15 años que ahora no las diría o no las haría porque me he dado cuenta que efectivamente sí pueden ser molestas, etcétera.
Pero ¿cómo lo ve usted, el feminismo actual comparado con, bueno, usted tiene una historia de vida de... ¿Ya? Mira, yo nunca sufrí, dijéramos, molestias por feminismo o machismo. ¿Ya? Eso que quede claro. ¿Por qué? En el conservatorio siempre fuimos hombres y mujeres estudiantes, tanto acá en Chile como en Europa. Y en Europa eso abrió mucho el camino porque en Rumania, primera vez que yo vi mujeres que manejaban ¿cómo te digo? El transporte público, mujeres que Ah, manejaban camiones, mujeres ingenieros, mujeres de todo, es decir, igual que el hombre, la mujer, para todas las cosas. Si la única diferencia es que el hombre tiene más fuerza física, eso es claro. todo, no hay más, ¿ya? No te digo ni sensibilidad ni nada porque eso es cuestión de cada uno. Pero, y llegando a Chile lo mismo, la filarmónica, ponte tú, muchos de los maestros de la filarmónica habían sido profesores míos cuando yo estaba en Chile, Mm, otros compañeros de universidad. Entonces no hubo ningún problema. Te vuelvo a decir, en la medida que el director sabe lo que tiene que hacer, no hay problema. Nos ya. entendemos de tú a tú por conocimiento y es lo que yo les transmito a los alumnos. Mira, la mujer tiene que estudiar, prepararse, porque es la única forma de salir adelante y es la única forma de ser libre. Tú eres libre cuando has estudiado y trabajas en lo que a ti te gustó, en lo que tú estudiaste y ahí tienes absoluta libertad económica, de lenguaje, de todo. Esa es tu verdadera libertad. Y no hay feminismo ni machismo que valga en la medida en que tú sabes tanto como tu compañero. Sí, totalmente. Sí. Me parece un discurso de lo más coherente que he escuchado en el último tiempo. Debe ser la Por, edad, lindo. bueno, puede ser la edad, pero a mí me pasa, yo creo que usted me entiende cuando le digo que veo, no sé si usted ha visto las marchas, por ejemplo, el 8 de Sí, marzo, sí, ¿no? O no sé si ¿ha ido a alguna marcha o no? De esta, sí, o o no. sea, desde mi casa ya no Ya, salgo a la calle, amor. ¿Ya? ya, pero participa, digamos, Emocionalmente. emocionalmente, ¿ya? Sí. Y a mí Pero me pasa que, ¿sabes qué no me gusta? Yo creo que el hombre y la mujer deben ser iguales, no la mujer tratar de sobreponerse sobre el hombre. No, claro, los roles iguales en cuanto a preparación igual de ambos. claro. ¿Ya? Ahí, justamente ahí le iba a decir que yo entiendo, o ahora entiendo mejor el feminismo, porque me he formado un poco, he estudiado, me tocó hacer unos talleres para, bueno, para institución pública que tratan con presos y presas. Ya, Entonces, como me es otro tocó nivel. trabajar, es otro nivel. Eh, y en ese marco hay un, el feminismo aboga por la igualdad, no aboga porque la mujer esté por encima, ¿no? Pero efectivamente hay muchas mujeres que han vivido una vida de condicionamiento, de sometimiento, de aguantar tradicionalmente, ¿no? Uno ve generaciones anteriores y ha visto que los hombres podían hacer lo que quisieran y la mujer aguantar nomás, ¿no? Es muy, muy, muy como común. Entonces, cuando el feminismo se mezcla con una rabia absolutamente comprensible por un matrimonio o por una pareja de 50 años en las que una mujer se ha visto postergada y maltratada muchas veces o con falta de respeto, el feminismo se convierte en una especie de arma de vuelta, ¿no? Mm. Que mezclas, queremos igualdad con, pero mira cómo yo he vivido toda mi vida, lo que me has hecho, y ahí es cuando sale con rabia o sale Claro. con estas formas que generan rechazo Que porque es lógico, porque mm, cuando has presionado tanto y la persona ha sufrido tanto esta presión en el hogar, desde el abuelo, el padre, después el marido, por supuesto que explota, es como el mm, péndulo que da y rompe todo. Es muy razonable todo lo que sucede, pero si esa mujer hubiese tenido la posibilidad a mm, través del hogar de estudiar, de tener mm, una profesión, de ser otra cosa, no se produce esa situación. sí, ¿Ya? Porque sí. ella se hace autónoma y se hace poderosa, empoderada por ella misma, ¿ya? Ahora se habla mucho de emprendedores y emprendedoras, ¿no? Sí, ¿ves? Para poder emprender, efectivamente, lo primero es que uno sienta que puede ser autónomo o autónoma. Y las mujeres en general tenían
históricamente mucha menos autonomía, porque dependían mucho más. Y a mí me genera una satisfacción, porque también es un alivio para los hombres, no tener toda la responsabilidad de ser el proveedor, de alimentar a la familia, toda esa cosa más tradicional, como que es bueno para la sociedad cuando se hace desde esta mirada que usted escribía, ¿no? De la igualdad en términos de, bueno, las diferencias que la hagan los conocimientos, la profesión, la sensibilidad mayor o menor que uno pueda tener, la empatía mayor o menor que uno pueda tener, independientemente de que sea lo que sea, porque ya ni siquiera es hombre o mujer, uno puede tener, si uno, a veces uno se siente pisando huevos porque ya hay una variedad tan amplia de gente que se puede llegar a ofender cuando uno habla de, no sé, de género. No, el género no existe, chula, ya, hay que, no, género no, porque el género es ropa, ya, es sexualidad, no, pero la sexualidad es una identidad construida con no sé qué, chula, no se puede hablar de nada, porque... Y ahí es donde yo voy con el tema de la reactividad, y que es lo mismo que usted dice, se entiende el enojo de mucha gente, la molestia, como este péndulo, pero bueno, tratemos de construir sobre una base que no sea la rabia personal que yo tengo por mi situación, ¿no? O también, pero tratármela, solucionarla yo y no cargar, por ejemplo, un movimiento social de rabias y que yo creo que, por ejemplo, el 18 de octubre también tiene mucho de eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Estallido social. También tiene Ya. mucho de esa parte, ¿no? Sí. Por ejemplo, Eso, puedes estar muy molesto, muy molesta con toda la situación que te tocó vivir, pero me molesta a mí personalmente que rompan las cosas que nosotros mismos tenemos que pagar, claro, claro. ¿ya? Es decir, me molesta mucho porque ese dinero podría haber ido para la salud, ponte tú, para la educación, y tener que gastarlo en semáforo lo encuentro muy tonto, ¿ya? Claro, Me ahí está la molesta rabia, sí, profundamente todo eso que rompen, ¿ya? sí, sí. Sí. Ya. Usted estuvo en una educación, estamos en Rumanía, ¿eh? Estamos en Rumania Ya. todavía. Eh, Venía de una educación en la casa, decía como súper, no sé si estricta, pero por lo menos muy estructurada, en la que tenía media hora de ocio el sábado y una hora el domingo. Le voy a decir a mi hijo a eso, que le dejamos jugar Sí. cada día a la Play, pero solo de 6 a 7 y se queja porque solo puede jugar una hora al día. Le voy a contar eso para que sepa. Y después de vivir, como digo, en esta familia o en una educación estricta o rigurosa o disciplinada, no sé, usted puede ponerle el apellido que quiera a ese tipo de educación. En Rumania, en el que también dentro de un marco de conservatorios todo es bastante regulado y hay clases, etcétera, usted después vuelve a Chile. Años 70, 67, 60 El 72, 72, ya, ok, a fines de noviembre del 72. perfecto, noviembre del 72. ¿Y cómo sigue ahí su carrera? ¿Dónde, cómo, yo no sé si acá tenía, puede ir contándome mientras? Sí, mira, volviendo a Chile, también había que conseguir trabajo para mi marido, que es ingeniero metalúrgico, ¿ya? Para Ya, él fue primero conseguir el trabajo, era más fácil, algo estable, te diría yo. Y claro, después yo empezar a tirar currículum, ya, ¿ya? Porque habían pasado 10 años, porque después de estar 5 años en Rumania, yo me fui un año a Bulgaria a hacer un posgrado y a estar con mi papá, con mi familia, que el papá había sido nominado embajador en Bulgaria, ah, ¿ya? ya, ya, Embajador Allende. Entonces aproveché de estar con ellos y después venirme a Chile y empezar a hacer carrera aquí en Chile. perfecto, Entonces primero, bueno, ahí en la Filarmónica entregué currículum y me invitaron a comienzo del 73 de la temporada de verano, un aquí concierto. estamos. Después de eso, entonces, eh, Escuela Experimental Artística, donde mi mamá Acá, había sido fundadora de esa escuela, entonces también entregar currículum y ahí me empezaron a contratar. Y en ya, el conservatorio también como suplente, profesor de violín, hasta septiembre del 73.
Ya. Y hasta ahí llegó toda mi felicidad, porque como yo había estudiado en Rumania y principalmente mi papá embajador de Allende, entonces me consideraron persona indeseable para este país. ¿Ya? Pero, Ya. y era muy difícil contrarrestar y decir yo no tengo nada que ver con esto. Y en el conservatorio que me echaron, ¿cómo le iba a enseñar política a niños de 7 años que tocaban violín? Pero Claro. bueno, la cosa fue así. Felizmente no fui a dar a la cárcel ni torturada, sino que dejada libre. Y empezar, como te digo, a buscar trabajo por todos lados. Y hacer las cosas más increíbles, porque de pronto Ya. quedamos sin trabajo mi marido y yo. Y ya había un niño y otro que venía en camino. Claro. Entonces hicimos cosas curiosas que lo hizo toda la gente. Mi marido ingeniero pintó el auto de taxi. ¿Ya? Ah, Yo ya. empecé a cortar pelo y a coser ropa como modista. Ya. Algo había que hacer para parar la olla, como decimos en Chile. Y es lo que hicimos en ese entonces. ¿Ya? Hacer lo que se pudiera hasta que se fuera eh, aquietando la cosa. Mi marido después lo llamaron como profesor en la Universidad del Norte en Antofagasta. Después ingresó a una mina que fue muy buen puesto el que tuvo allá. Y de ahí yo me fui a Antofagasta y estuve varios años a cargo de la Sinfónica de Antofagasta, de la Universidad de Chile. Mm, Pero tuvimos años, te diría yo, muy feos, sí, sin o tener sea, ni arte ni parte, porque veníamos llegando a Chile, claro. ¿ya? Pero bueno, felizmente salimos vivas de esta acción, por lo Yo menos, también. Sí, pues ¿ya? me alegro. Tremendo. Yo Sí. tenía, a ver, perdón, acabo de hacerlo al revés esto. Estábamos viendo, yo le decía que había tratado de exponer su currículum porque tiene todo, entonces me parece una buena forma de seguir la línea del tiempo. Ah, ya, Eh, Como aquí estamos en 1976, 80 más o menos, en el que hablaba intérprete de Orquesta Sinfónica de Antofagasta, ¿sí? Intérprete conjunto de cámara de Antofagasta y profesora Colegio Santa María de Antofagasta, ¿sí? Estamos en el año 80 más o menos ya llegando, sí, sí. ¿sí? Y ahí su carrera sigue como profesora, sigue Eh, sí, sí. estas dos vertientes, ¿no? Como profesora principalmente de niños Sí. o niñas y como dirección y orquesta y de Zarzuela. zarzuela, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí ya, digamos, su carrera se estabiliza un poquito más y ya es como el continuo que la lleva hasta, no sé si hoy, ¿no? Pero hacia adelante. Sí, ahí ya Sí. se pudo estabilizar un poco y Ujú. me daba la posibilidad, si uno hace pedagogía en la mañana, pues hacer espectáculo artístico en la tarde, ¿ya? Claro, Y claro. las giras hacerlas en periodo de vacaciones, dijéramos en Santiago, en Chile. Y ahí se va Perfecto, combinando todo. Pero perfecto. igual fue bastante difícil toda esa época porque eh, yo siempre primaba lo político y que nosotros no teníamos absolutamente nada que ver. Yo había estado 10 años fuera de Chile, del 62 al 72. Sí. Pero bueno, así fue en ese entonces. Pero Bueno, salimos adelante, que eso es lo que más importa, te diría yo. ¿y pensaron volver a salir del país? O No, sea, ¿no? no, yo le ofrecí a mi marido, por supuesto, él es rumano, y le dije, ¿tú quieres volver a Rumania? No, me dice, yo soy chileno. Ya, listo, y quedamos acá. Pero mira lo que es la vida. Después me ofrecieron una beca para ir a Rumania y uno de mis hijos la tomó, que es el que vive Ya. actualmente Y en ahora Rumania. vive. Perfecto. Sí, Las vueltas, uno cree sí, que son casualidades y son sincronías, ¿no? Al sí. final son cosas inevitables. Y su Causalidades. causalidades, exactamente. Bueno, de hecho, yo hubo una época que en lugar de sincronías le llamaba concronías, porque sin me parecía que excluía, pero con cronías me parece más correcto. Son concronías. También. Usted, como instrumento, su instrumento, no sé si es porque es el que más le ha dedicado o porque es el que más le gusta, pero he visto que es recurrente como profesora de violín y practicante de violín. Eh, ¿Tiene algún vínculo especial con el violín o es porque usted se dedicó a ser profesora de violín?
Sí, porque estudié primero en Chile 12 años violín, Eso fue el ¿ya? conservatorio Que acá, fue el claro. instrumento con que empecé mientras en la música. Y sobre Mm, todo que aquí no existía la carrera de dirección. Y después, al viajar a Rumania, ahí seguí paralelamente un tiempo con el violín, pero un tiempo porque era muy difícil seguir dos ah, cátedras al mismo tiempo. Muy, muy sí, difícil. ¿Ya? sí. En cuanto a Uno, tiempo, eran 6 horas de clase en la mañana y en la tarde otras 3, 4 horas de clases. Entonces me levanté a las 6 de la mañana, ya estaba en el conservatorio hasta las 12 de la noche estudiando y ahí durmiendo apurada para lograr todo. práctica. Yo lo preguntaba porque tengo un amigo de la escuela, de amigos desde los 4 años, digamos, que estudió desde muy chico fagot, el fagot, esta flauta extraña, Sí, digamos, que es así toca. para abajo, madera, Exacto, rojo. eh, exacto. Y para mí era un misterio por qué le dedicaba tanto tiempo, porque me decía, tengo que ensayar. Y él ensayaba eso, 3 horas, 4 horas cada día, y ya de mayor después se dedicó profesionalmente y se fue de Barcelona, se fue al País Vasco, porque había un referente que lo iba, un profesor, que no sé qué. Después se fue a Bélgica, creo, y fue siguiendo a profesores para perfeccionarse en fagot, que es un instrumento muy peculiar, muy poco conocido, muy... Ahora, el violín, en general, es uno de los instrumentos protagonistas en los solos, o incluso en orquesta, digo, en los solos, pero también puede ser que haya un concierto de violín solo, un concierto de fagot, por ejemplo, no sé yo si es posible. Entonces, el vínculo de un músico con el instrumento a mí me ha parecido siempre que tiene componentes que son muy literarios, que son muy sensibles, que son hermosos. Pues yo hablaba con el Arnau, se llama Arnau, y él me hablaba de la textura, hablaba de la posición, hablaba casi como una especie de entrada en trance cuando se ponía en ciertas posiciones para tocar el fagot. Yo no sé si su relación con el violín ha tenido ese tipo de etapas o no. Sí, mira, por lo mismo porque el instrumento funciona en base a vibración. Al pasar el arco por el instrumento es una vibración. ¿De dónde sale la intensidad de esa vibración? De tu corazón. Del corazón Ah, se traslada al cerebro y de allí a las manos, al brazo, etc. Pero tú tienes el instrumento adherido a tu cuerpo prácticamente, porque es la vibración la que conecta corazón, instrumento, público. ¿Te fijas la diferencia cuando un concierto en vivo o un concierto grabado? claro. Es absolutamente diferente. Entonces, es esa conexión que tú tienes corporalmente con tu instrumento. Tu aire, el aire que sale de la boca que es vida, y es vida con amor hacia el instrumento. Entonces, toda esa conexión a la gente le cuesta entenderla, ¿ya? Sí. Y por ende, Y, para lograr lo que tu cerebro y tu corazón quieren, tienes que aprender toda la técnica, todo el lenguaje posible para expresar lo que tú realmente quieres expresar. Si no, no puedes. qué maravilla. Y cuando le toca una pieza a cualquier artista, no sé, yo le pregunto a usted, pero a un artista le toca una pieza alegre, porque es el final de, no sé, el mercado de las flores, y hay la parte de fiesta y de festival, y uno internamente se acaba de separar, no sé. Eh, obviamente eso afecta a la música, porque el corazón, si está dolido, puede afectar a la música, o es al revés, con la música uno sana eso. ¿Cuál es su experiencia? Mira, son las dos cosas. A mí me ¿Ya? pasó personalmente. Yo estaba dirigiendo la zarzuela los días domingos, teníamos dos funciones, ¿ya? ¿Ya? A las 3 de la tarde y a las 7 de la tarde. Y me avisan a las 11 de la mañana que mi papá se murió en Oh, Venezuela, ¿ya? Yo, por supuesto, tenía que seguir trabajando. Había un público que había comprado entrada y esperaba un espectáculo alegre, como era de la zarzuela, y con la claro. cara llena de risa, dirigiendo al público, invitándolo a cantar, a los bailarines, a todos. Yo no podía demostrar mi tristeza en un espectáculo, en el Claro, trabajo. Y lo bueno de la música es que en el momento en que tú te metes a la música te olvidas de todo. te conecta, claro.
solamente sientes la música, sientes la interpretación. Y la música te lleva a una interpretación más alegre o menos alegre, porque la música dice todo eso, ¿ya? Yo no podría tocar una cueca llorando, por Claro, ejemplo, ¿ya? La claro. cueca es un ritmo alegre que requiere alegría, si bien hay cuecas preciosas, las que me gustan a mí, en tonalidad menor, son una Ya, maravilla, pero igual contienen alegría, sí. contienen un movimiento alegre, ¿ya? Pero la música te hace vivir todo eso y te olvidas de lo que te rodea. Eso es la cuestión. Me recuerda un poco algo que a mí, yo vine a Chile en el año 2003 y tenía muy poco conocimiento de música, etcétera. Conocí a Víctor Jara, muy de rebote, eh, y me llamó la atención justamente en lo que usted dice, La puerta. el, sí, tranquila, ¿no? Sí, sí. Yo tengo un hijo que puede aparecer en cualquier momento por acá, así Sí, que... apareció el hijo acá pidiéndome la mascarilla. Entonces yo Ah, le digo, ya, en la puerta de mi baño tengo mascarilla, porque la de él no sabe dónde la dejó. Pero no importa, ya encontrar ya, alguna. Sí, no importa. Bueno, y una de las canciones que yo no conocía era Gracias a la Vida, y la escuché la primera vez interpretada por Violeta Parra. Y a mí me ya. pareció una cuestión, primero, o sea, el mensaje no tiene nada que ver con el tono, con la forma. Y dije, a ver, ¿quién es Violeta Parra? Y claro, entendiendo la figura, uno entiende todo lo demás, ¿no? Pero me llama mucho esta, a veces, como conexión, como Dualidad. usted dice, que, en la que uno entra en trance cuando uno hace lo que le gusta, en este caso la música, y que ya cuando entra al tono alegre, alegreto, piano, no sé qué, uno se mete en esa vibración, ¿no? Es imposible no liberarse. No participar. Pero mira, hay una cosa bien te digo, que muestra esto. Tú puedes llorar de alegría o de tristeza, ¿Mm? ¿sí? Y hay Sí, cosas muy tristes como esos boleros que digo yo para cortarse las venas, ¿ya? De terrible las letras, pero tú disfrutas con esa belleza de la tristeza. Sí, es curioso, pero es así, sí. ¿ya? Yo creo que los seres humanos queremos sentirnos vivos. Sí, Y una forma de sentirse vivo es sentir cosas, buenas o malas, sentir nos hace sentir vivos. Entonces, sí, hay un libro que se llama El laberinto sentimental, muy interesante, que parte con esa premisa. Sí, que sí, lo tengo ahí, hace poco exactamente. te lo leí. Estamos en el tiempo cumplido que nos comprometimos y que yo la comprometí. Ya, Ya ya pasó la pasó. hora. Sí, usted dijo que se iba a pasar rápido si lo pasábamos bien, así que a mí me pasó volando. Y tengo muchas cosas que Oye, anoté que no he podido preguntar. sí, pues mira, hay algo súper importante para Peñalolén, Dígame, que fue la formación de orquestas infantiles en Peñalolén. eso. En escuelas públicas que se llamaban antiguamente escuelas con número, de Peñalolén, de 3 escuelas, por ejemplo, hice clase en las 3 escuelas. Mm, Y de ahí, juntando las 3 escuelas, salió la orquesta de Peñalolén, la orquesta infantil. Tuvimos actuaciones hasta en el Teatro Municipal, hay fotografías por ahí que no te las mandé, pero las ah, ya, tienen en Peñalones, ya, ¿ya? ya. Entonces yo quiero mandarle un saludo muy grande a todos aquellos niños que fueron alumnos míos en Peñalones. Un beso grande y desearles lo mejor para sus vidas. Qué bonito. eh, Cuando yo trabajo mucho con personas que tienen temas con la motivación, básicamente, con las ganas de hacer cosas. Y usted tiene 80, no sé si se Y puede decir, uno, pero 81, ya, 81. 81. Y solo hace falta hablar con usted 2 minutos para ver que en general, me imagino que tiene altos y bajos, pero que cada vez que yo he hablado con usted es una persona motivada y que transmite eso, alegría, como
como su apellido, y eso hace que tenga y siga con esta vocación de querer seguir haciendo cosas y que los niños Oye, pero tengan la tú no posibilidad dijiste mi segundo apellido, Gregorio de las Heras. de ¿No la te serie. suena a hispánico? ¿No te Muchísimo. suena a Argentina? Porque fue el general que vino con el Ejército Libertador desde Argentina, junto con San Martín. Ah, Así que además lo libertario. libertadora, literalmente. Alegre y libertadora de Claro. ADN. Ya, chuta, me quedaron muchas cosas pendientes, sobre todo las partes que tienen que ver con la actualidad y con Peñalolén y con la cercanía y con Bueno, el sector, Daniel, te digamos. ofrezco cuando tú quieras. Qué bueno, eso Hacemos quería un decir. segundo capítulo, él seguirá, continuará. Ya, Perfecto, cuando quieras. perfecto, por mí feliz. Quiero dejarle 30 segundos para que usted diga lo que quiera como mensaje, 30, un minuto, lo que usted quiera, para que ya cerremos esta conversación. Que Bueno, yo solamente fuera de desearles a todos, a los que fueron niños que ahora son grandes, a los que han sido alumnos grandes y siguen más grandes, desearles felicidad, que todo lo que hagan lo hagan con amor y porque eso les va a reportar felicidad en la vida. Así que todo con amor, viva el amor para todos. Chao, muchas gracias, Mireya, muchas gracias. Nos vemos. adiós.